transfiriendo información desde el SEACE al CIAP, específicamente la información de contratos. Pero antes vamos a trabajar algunos aspectos teóricos que nos van a dar información para situarnos cómo está trabajando actualmente el SEACE y qué es lo que se pretende más adelante. Bien, empezaremos indicando de que el SEACE, así como otros aplicativos informáticos, como también tenemos al CIAP, ¿no? Vienen siendo implantados bajo la concepción de lo que hoy en día conocemos como gobierno electrónico. Tal es así que seguramente ustedes ya se han enterado que también tenemos otros aplicativos, como el caso del voto electrónico, como el caso de la ventanilla única, ¿no? Que pretenden justamente simplificar o utilizar tecnologías de información para aspectos netamente de gobierno, ¿no? de aspectos que tengan que ver con el manejo del Estado. Bien, entonces les repito de que tenemos pues aplicativos informáticos emblemáticos hoy en día, ¿no? Como es la plataforma de medio de pago virtual del Estado, en el entendido de que todas las entidades del Estado van a tener algo así como un código único, ¿no? Y que esta va a permitir simplificar o en todo caso sistematizar los TUPAS de todas las entidades y las tasas correspondientes, ¿no? Sea cualquiera que forma parte del Estado peruano, van a ser pagados a través de las ventanillas únicas, ¿no? Un pago virtual. Por ejemplo, quienes se inscriben en el Registro Nacional de Proveedores, lo que hacen es un pago de la tasa correspondiente en los bancos autorizados, y esa, digamos, es un pago que va a las cuentas del OCE para lo que es el manejo correspondiente del RNP. Muy similar a esto, pero va a ser para todo el Estado peruano, ¿no? Bueno, en el caso del voto electrónico, ya ustedes saben que va a ser utilizado para todo lo que son las elecciones y lo que corresponde al sistema de identificación electrónica, tal es así de que a todos los ciudadanos e inclusive a todos los nacidos en el país, ni bien nazca, ya se les está otorgando su DNI. Esto con el propósito de mejorar la administración, especialmente de los programas de asistencia social. Bien, entonces vamos ahora sí a hablar sobre las características del SEACE, en el entendido de que esta es de uso público, tal es así de que en esta puede tener acceso cualquier institución, cualquier ciudadano, ¿no? Asimismo, tiene un carácter formal que, aparte de reflejar lo que señala las documentaciones escrito o los documentos base, ¿no? Tiene características formales indicadas en la normativa, en este caso de contratación pública, que hay que cumplirla para el ingreso de su información. Es obligatorio porque todas las entidades del Estado están obligadas a utilizar este sistema. E integral porque incluye información o registra información desde lo que es programación hasta lo que vendría a ser el contrato y ejecución contractual, es decir, hasta el último pago que tiene, digamos, ese proceso o el contrato derivado de ese proceso de selección. ¿Ya? Luego tenemos que indicar que el SEACE pues es un aplicativo informático que nos permite el intercambio de información, la difusión de esta información de contratación pública, y a su vez ya nos está permitiendo efectuar transacciones electrónicas con la perspectiva de generar procesos electrónicos al 100%, es decir, que dejemos en un buen porcentaje o un porcentaje significativo el uso de medios físicos o medios manuales, ¿no? La mayoría de estas debe de ser utilizando el SEACE, es decir, en forma electrónica. Tal es así que hoy en día ya efectuamos las subastas inversas en forma electrónica, ¿no? Efectuamos las menores cuantías para servicios en forma electrónica, tal es así de que si se tiene, por ejemplo, un gobierno local
tiene que en el 2011 o a partir de, del 1 de enero del 2011, gobiernos locales, sea provincial, sea distrital, que están en el listado de entidades obligadas a efectuar a través del SEACE sus procesos de menor cuantía cuando estas es para servicios, ¿no?, sin que efectúen ninguna anotación al momento de registrar su convocatoria. Esta es en forma electrónica. Les digo esto, les recalco, puesto de que tengo conocimiento de que ustedes van a administrar lo que es el CIAP GL, ¿no?, o van a brindar asistencia al CIAP GL, de tal forma que los gobiernos locales a partir del 2011 recién empiezan a hacer menores cuantías en forma electrónica cuando su objeto es de servicios. Por tanto, entonces, en el 2011, probablemente hasta que se implante la nueva versión. Cuando les hablo de la nueva versión me refiero a la versión 3 del SEACE, que debe de implantarse en el mejor de los casos para julio, ¿no? ¿Qué implica ello? Implica que no solamente las menores cuantías para servicios serán en forma electrónica, sino también ya para bienes y a su vez para los otros tipos de proceso de selección, cuando el objeto básicamente se trate de bienes y se trate de servicios. Por ahora no se está contemplando lo que son obras y consultoría de obras, trabajar en forma electrónica. Bien, indicado ello, ¿no?, debemos indicarle que los alcances del SEACE, ¿no?, comprende, digamos, la información de contratación pública que tengan que ver con bienes, contratación de servicios, ejecución de obras y consultoría de obras, para todas las entidades del sector público nacional. Llámese esta Gobierno Nacional, ¿no?, o sea, los ministerios, las universidades, las instancias descentralizadas, ¿no?, los organismos constitucionalmente autónomos, etcétera, ¿no?, llámese Gobierno Regional, sea la sede central del Gobierno Regional o las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, es decir, las direcciones regionales de salud, de educación, etcétera, o las subregiones, ¿no? Y asimismo hablamos de las entidades de gobierno local, sea provincial, sea distrital, ¿no? También las empresas municipales, llámense estas las empresas de saneamiento, llámense estas las empresas de viabilidad municipal, etcétera, ¿no? En el caso de Lima tenemos a EMAPE, tenemos a INDERMED, tenemos al Instituto de Planificación, etcétera, ¿no? Y finalmente las empresas públicas, aquellas que están adscritas a FONAP. Las que actualmente transfieren información del SEACE al CIAP son solamente las de Gobierno Nacional y Gobierno Regional. Tengo entendido de que a partir de este año los gobiernos locales van a transferir información. Entonces estamos hablando de GL. Entonces solamente quedarían sin enviar información del SEACE al CIAP o entidades no transferibles, las empresas municipales y las empresas públicas. Bien, el siguiente. ¿Cuáles son los alcances? Ya les habíamos mencionado, ¿no?, de que nos permite efectuar transacciones electrónicas, ¿no?, entre las entidades públicas contratantes y los proveedores. Son los dos que interactúan para las transacciones electrónicas. Siguiente, por favor. Sobre la obligatoriedad del uso. Si bien es cierto que hay entidades que podrían exceptuarse de utilizar el SEACE siempre y cuando se trate de entidades localizadas fuera de Lima y Callao. Esa es la primera condición. La segunda condición es de que no tengan acceso a Internet en su localidad o el acceso les sea difícil. Sin embargo,
les comento a ustedes, dado que son de gobiernos locales, de las 1.836 municipalidades, a la fecha son solo dos gobiernos locales, o sea, 2 municipalidades distritales que no cuentan, digamos, con usuario para interactuar, o en todo caso no cuentan con certificado SEACE. Son solamente 2. Sin embargo, estas 2 están siendo apoyadas por una entidad cooperante, ¿no?, que les están implementando desde lo que son equipos hasta inclusive les están poniendo su página web, les están capacitando, les están poniendo cursos virtuales. Entre ellos también tengo entendido que les están implementando los cursos virtuales, por ejemplo, de manejo del SIAP, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a tener el 100% de municipalidades interactuando en el SEACE. ¿Ya? Ahora, supongamos que quisieran exonerarse del uso del SEACE. La primera condición es de que no tener acceso a Internet, y la segunda, solicitar autorización por escrito al OCE para que ella a su vez le autorice, y esa autorización implica que toda la información la tengan que remitir en medios magnéticos, ¿no?, al OCE para que el OCE cuelgue esa información en el SEACE, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿con quiénes va trabajando hasta el momento el SEACE? Va interactuando, entre otros, ya ustedes saben, con el SEAP, ¿no?, el sector público, ¿no?, con SUNAT para verificar el RUC, con el RNP para verificar la vigencia o no de su Registro Nacional de Proveedores, con el propio OCE. Entendamos acá lo siguiente: anteriormente el OCE tenía como denominación Consejo Superior, por tanto sus atribuciones como máximo era velar por el cumplimiento de la normativa. Hoy en día su nombre ha sido modificado y ahora es un organismo supervisor. Por tanto, sus atribuciones, sus facultades, además de velar por el cumplimiento de la normativa, le faculta a supervisar y fiscalizar, ¿no?, las acciones que tengan que ver con contratación pública. De tal forma que actualmente contamos con un órgano llamado la Dirección justamente de Supervisión y Fiscalización, encargada de supervisar no solamente a las entidades públicas, sino también a los proveedores, ¿no?, encargada de recibir y tramitar las denuncias correspondientes, encargada de supervisar todo lo que implica, por ejemplo, exoneraciones, y estas, de ser el caso, algunas notificaciones, ¿no?, es a través del SEACE. O sea, son notificados o son corridos traslados a través del SEACE, ¿no? Asimismo, seguimos trabajando con lo que antes era Prompime, hoy en día mi empresa, que forma parte del Ministerio de la Producción, para todo lo que implica difusión de contratación pública para los pequeños y microempresarios. Y finalmente también trabajamos conjuntamente con Contraloría para todos los aspectos de control. Acá, dicho sea de paso, si los órganos de control interno requieran de contar con certificado SEACE, que no es otra cosa el usuario y la contraseña, ¿no?, deben de solicitarlo utilizando el formato que más adelante les voy a explicar. Hay un formato expresamente diseñado para la solicitud de certificación del SEACE. Bien, ¿qué implica el certificado SEACE? Es un mecanismo de identificación y de seguridad que deben utilizar los usuarios, sean proveedores, sean funcionarios públicos, para interactuar en el SEACE o para registrar información o para enviar información. A las entidades del Estado, llámese municipalidad por ejemplo, es asignada por el OCE. En cambio al proveedor